Dios. Y ahí no teníamos pantallas, en las cárceles no teníamos nada como la gente, llevábamos cartulinas. ¿Alguien sabe qué es una cartulina? Sí, sí, es como un pedazo de papel. Sí, un póster, ¿verdad? Y con las canciones escritas. Y había tanta necesidad, ¿verdad? Nosotros batallamos a veces para levantar las manos, para adorar a Dios, para abrir nuestra boca, ¿verdad? Pero ahí había tanta necesidad que cantaban a una sola, nos sacaban a 45 prisioneros y tenían una necesidad, se arrodillaban, lloraban, adoraban, levantaban las manos porque ahí había una necesidad. Y ese es mi intención, que siempre haya una necesidad en nosotros. Cada vez que llego aquí digo, Señor, yo no quiero tener, si un día me meten a la cárcel, que espero que nunca me metan a la cárcel, pero si algún día estoy en una situación difícil, yo no quiero levantar las manos hasta que llegue esa situación difícil. Yo quiero levantar las manos cada vez que llego a la iglesia, levantar las manos, levantar mi voz, adorar a Dios, no solamente esperar a que algo malo me pase para poder adorarlo, sino empezar a adorarlo desde ahorita. Amén. Así que el día de hoy concluimos todo lo que es nuestra consolidación. Sí, la estuvimos dando en forma de prédica. Me mutearon. ¿Ya no quieres que hable? El día de hoy se llama Las buenas noticias se comparten. ¿Alguien que me diga cuáles son las buenas noticias? ¿Alguien que diga? La palabra, ¿qué más? El evangelio, ¿verdad? El evangelio de Dios se comparte. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando Dios te toca y cuando Dios viene a tu vida y cuando Dios te cambia, tú no puedes dejar de decir y de compartir lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer contigo. Así que me recuerdo que, bueno, alguien que me dé una idea de cómo podemos compartir la palabra de Dios. ¿Alguien? ¿Alguien que me dé una idea? Por redes sociales, perfecto. Compartes todo menos de la palabra de Dios. Subir un versículo. Sabes, yo hace poquito subía que leía la Biblia. Y unos dirán, ay, qué presumido que lees la Biblia. O así, ¿verdad? O de que, ay, otra vez Emanuel leyendo la Biblia. Y una persona me dice, gracias porque muteen el bajo, es el bajo. Dice, gracias que compartes que lees la Biblia porque me animaste otra vez a volver a Dios y ahorita estoy volviendo a la iglesia gracias a que veía tus videos que leías la Biblia. ¿Sí? Entonces, siempre hay que compartir de Dios. ¿Alguien más que me diga cómo poder compartir el evangelio? A ver, escojo. A ver, Denise. En la escuela, ok, perfecto. ¿Alguien más? En la célula, en el trabajo, en la comunidad, ¿verdad? ¿Alguien más? Aquí lo tengo apuntado, en el HIV. Es que esto es de señores nada más. Nada más los señores nos entendemos que en el HIV hay puro necesitado. Bueno, me recuerda que cuando comencé en la iglesia, fíjate, yo y un amigo nos propusimos y dijimos, ¿sabes qué? Cada semana vamos a proponernos invitar una persona nueva. Entonces, o invitábamos a alguien de la calle o a un amigo. Y así pude llevar a varios amigos de mi escuela, de mi trabajo, amigos con el que yo salía en el mundo a tomar. Me decían, vente, vamos a tomar a mi casa. Y yo les decía, no, mejor vente, vamos a la iglesia, te invito, hay un evento especial o cosas de esas, ¿verdad? También trataba de unirme de todas las formas al evangelismo, ¿verdad? Evangelizaba en las cárceles, con los vagabundos, en los domingos salíamos a evangelizar y yo me proponía siempre ir a evangelizar y ir a hablarle a la gente porque yo sé la necesidad que existe en el corazón de alguien que necesite de Dios. Y a donde iba, compartía. Iba a comprar camisetas o cosas así para mi trabajo o así, y ahí le compartía a la mesera. Iba a otro lado y ahí le compartía a la que me atendía, ¿verdad? Y luego iba a un restaurante y le compartía a la mesera. A donde vayas, siempre hay que estar compartiendo el evangelio. Siempre hay alguien necesitado, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios hizo cuando me salvó es que yo lastimé a mucha gente
en el mundo. Lastimé muchos amigos, lastimé gente, lastimé tíos, lastimé personas, ¿verdad? Y lo que Dios puso en mi corazón era arreglar todo, ¿verdad? Entonces me puse en Facebook, empecé a buscar a cada una de las personas y les empecé a pedir perdón. Pero no nada más les pedía perdón, sino les compartía que ya era una persona nueva. Y aunque llevaba poquito tiempo en Dios, yo les decía, es que ya soy una persona nueva. No tienes que hacerlo tú, esto fue algo que Dios me dijo a mí, ¿verdad? Pero yo les empecé a decir, es que ya soy una persona nueva. Sé que Dios me cambió y yo sabía que Dios me había cambiado. Y yo, lo mismo que yo tenía, yo lo quería para todas las personas a las que yo había dañado. Yo me tenía que poner en ese tiempo a cuentas, ¿verdad? Y poco a poco, no nada más sanó el corazón de ellos, que espero, sino que sanó mi corazón. Y muchas personas de ellas ya no las veo, pero siempre les dejé esa semilla. Y mira, ¿cuántos tienen más de 3 años en la iglesia? Levanten la mano. Ahí está. ¿Más de 3 años? ¿Más de 3 años? Ok. Ok. ¿Más de 5 años? Sí, sí, más de 5 años. Mínimo, mínimo, ¿verdad? Y no nada más para ellos, ¿verdad? Sino también para los que son nuevos, ¿verdad? Pero mínimo deberías primero terminar la doctrina, ¿sí? ¿Ya terminaron la doctrina todos los que ya tienen más de 3 años? ¿Más de 5 años? Hay que terminar la doctrina, ¿verdad? Aprender las cosas de Dios en la iglesia y estar compartiendo la fe. Pero ¿cómo comenzar a compartir la fe? ¿Te gustaría saber cómo comenzar a compartir la fe? A lo mejor no sabes, ¿verdad? Primero, mínimo, tienes que estar pensando en una persona. ¿A quién invitar cada semana a la iglesia o cada mes? Y esto va a sonar raro, pero le tienes que estorbar. ¿Sabes qué es estorbar? ¿Dónde estás? Oye, vas a venir a la iglesia. Ay, es que me da vergüenza que me vaya a decir que no. Y es que él es como que dark y como que así, ¿verdad? No, él es como de corridos tumbados y como que no creo que vaya a venir a la iglesia. No, es que a él le gustan las cosas acá bien locas, ¿verdad? No, que él es así como satanista, ¿verdad? O algo así. Bueno, pues esas personas son las que más necesitan de Dios, ¿sí? Hay que estorbarle. Oye, te invito a la iglesia y como que se van a sacar de onda y te va a decir, ¿a poco eres cristiano? No sabía. ¿En la escuela saben que eres cristiano? Seguro. ¿Y aquí? ¿Tú? ¿En la escuela saben que? A ver, ¿dónde está? ¿Saben en la escuela que eres cristiano? Sí. Hay que invitar a la gente de la escuela, ¿verdad? Hay que decirle, hay que estorbar a la gente. ¿Cómo? Me da pena a mí también, pero los que me conocen aquí saben que, ¿por qué no has ido a la iglesia? Oye, vas a venir a la iglesia, güey. Eso es estorbar. Mandarle un mensajito, ¿qué onda? Ya leíste la palabra de Dios hoy. Oye, ¿qué onda? ¿Sí? Animar a los nuevos creyentes a venir a la iglesia, porque a veces vienen y luego les da pena de que, ay, no sé si ahí en la iglesia me vayan a aceptar o no, y así. Hay que estorbarles, decirle, oye, vente, vamos a la iglesia. Oye, vamos a jugar fútbol. Vénganse a jugar fútbol, ¿verdad? Ya ves que hay alguien que ya no ha venido mucho a la iglesia. Hay que hablarle, ¿verdad? Ahí estoy. Siempre diciendo a la gente, oye, ¿y tu amigo? Oye, ¿y tu amigo el que vino la vez pasada? Oye, pásame el teléfono de no sé quién. Y ahí ando mandándole mensajes a todos, ¿verdad? Así hay que estorbarle a la gente. Así es como, porque tú crees que tú eres el que lo estás haciendo, pero es Dios el que lo está haciendo. Es Dios el que tú le estorbas. A lo mejor tienes un tío que ya conoce de Dios, o una prima que ya conoce de Dios, o una persona que ya conoce de Dios. Hay que decirle que vuelva a Dios. Sí, hay que animarlo. Oye, sigue yendo a la iglesia. ¿Sabes a quién le estorbo cada semana? A mi papá. Mi papá ya lee la Biblia, ya ora, ya todo, pero ¿qué le falta? Ir a la iglesia. Y ahí ando estorbándole. Porque cuando vaya a la iglesia y cuando esté sirviendo en la iglesia, ¿qué crees que va a pasar? Se va a acordar, ay, Manuel ahí andaba, ¿cómo se dice? Como cuchillito de palo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es un cuchillo de palo? Que no corta, ¿verdad? Nada más anda molestando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Oye, ve a mi hermano, lo acabo de ver. Y siempre le digo, oye, deberías de ir a esta iglesia. Porque ellos no viven aquí en esta ciudad, ¿verdad? Oye, deberías de aquí. Y luego le hablo a mis amigos que son pastores allá. Les digo, oye,
le puedes mandar un mensajito. Ya un amigo, que el pastor de Monterrey, me dijo, le voy a llevar un regalito a tu papá. O sea, siempre hay formas de poder compartir la noticia. Siempre hay formas. Invítale un café a aquella amiga. Bueno, tú no, a las mujeres. ¿Sí? Invítale un café a aquella amiga que sabes que necesita de Dios. Pero tampoco vayas y la agarres a bibliazos, ¿verdad? De que no, arrepiéntete, generación de víboras. No, o sea, tranquilo, hay que invitarlo, decirle, escucharla, hablar, decirle, vente, vamos a la iglesia. Ok, leer con un amigo. ¿Conoces a alguien que es más nuevo que tú en la iglesia? Hay que leer, ¿verdad? Daniel, hay que leer con alguien. ¿Con quién leerías? Dime a alguien de aquí. ¿Con quién leerías? Con Diego, ahí está. Hay que ayudarle a que pueda hacer un devocional, a que pueda empezar a leer. ¿A quién invitarías a leer contigo? Que no se haga diario. A Diego también. Te queremos, Diego, te queremos. ¿Tú a quién invitarías? No me digas. No me digas. ¿A quién invitarías? A yo, ahí está. Esa es una forma de edificarnos y de compartir. Pero a lo mejor hay alguien afuera, y yo 9 años, no, 10 años tardé para que mi papá por primera vez abriera una Biblia. ¿Y sabes qué pasó cuando empezó a leer la Biblia? Yo le regalé una Biblia a él de estudio. Y lo que hace mi papá todos los días es abrir esa Biblia, leer la Biblia. ¿Y sabes cómo le estorbo? Le digo, ya leíste la palabra, ya leíste el versículo del día, ¿verdad? Entonces, si tú conoces y tú dices, no, es que tú no conoces a mi papá, así vas a decir, ¿verdad? Pero Dios sí lo conoce. Pues si tú no eres el que transforma a la gente, ¿quién es? El Espíritu Santo el que transforma a la gente. Pero la obra de Dios es a veces, perdón que lo diga de esta forma, estorbar a las personas. Decirle, oye, ya viniste, oye, ya lo hiciste, oye, vas a venir a la iglesia, oye, te invito y te invito y te invito. ¿Qué? Leer con un amigo, hacer devocionales. Amari, ¿sabes tú hacer devocionales? ¿Verdad? ¿A quién invitarías a hacer un devocional contigo esta semana? A Vivi, ahí está, ¿eh? Ya se armó. A Vivi. Aquí hay 3 también. ¿Quién se apunta con ellas 3 a hacer un devocional con ellas? ¿Les gustaría que alguien hiciera un devocional con ustedes? Sí, amén. Pero bueno, me acuerdo, hace 5 años que comencé mi liderazgo de jóvenes, teníamos como 50 jóvenes en una libreta, ¿verdad? No los teníamos así presentes. Entonces, entre los 12 de staff, lo que decidimos, éramos como 12 en aquel tiempo, decidimos repartirnos a las personas entre nosotros, ¿verdad? Entonces, todas las semanas orábamos por 5 personas o por 6 y luego los invitábamos a la iglesia, les estorbábamos y los invitábamos. Y aunque no lo crean, varios de ustedes que ya llevan tiempo aquí, nosotros estuvimos orando por ustedes, estorbándoles, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, ahí está, aunque ustedes no lo crean, ustedes dos que están en la alabanza, ahí estábamos estorbándole y estorbándoles y estorbándoles. Oye, ya ensayaste, oye, ya tienes el bajo, oye, ya hiciste esto. Aunque a veces ni te das cuenta, pero nosotros debemos de animar a los nuevos de venir y de venir. Alguien tiene una persona que dices, yo creo que necesito estorbarle a esta persona. Tu papá, a tu mamá, ¿sí? Alguien haya venido, alguien que haya venido su papá y que ya no venga. ¿Alguien? Alguien que diga, ahí está. ¿Y qué dices? Está bien difícil, ¿verdad? ¿A poco no está bien difícil? Bueno, pero tu responsabilidad es estorbarle, invitarlo, hablarle de Dios. Es más, ¿cómo cambiaría la cosa si le dijeras, ¿cómo ves si leemos la Biblia juntos? Le dices a tu papá. ¿Yo sabes cómo empecé con mi papá? ¿Cómo ves si oramos juntos, si encontramos una petición? A mi sobrino tenía una discapacidad y todas las semanas orábamos por mi sobrino y orábamos por mi sobrino y orábamos porque eso empezó a mover el corazón de mi papá hasta que un día él solo orando por mi sobrino y por mis hijos, el Espíritu Santo lo tocó y empezó, llore y me habla, algo me pasó y yo, ¿qué te pasó?
empecé a llorar de repente. Y yo, ¿pero por qué? Me dice, es que estaba orando y de repente empecé a llorar y lloré. Y empezó otra vez a llorar mientras me contaba. Y era el Espíritu Santo tocando y llenando su vida. Amén. Dios nos va a guiar con las estrategias, pero es responsabilidad de nosotros compartir nuestra fe con los demás. ¿Qué hace o qué crees tú que sucede en tu vida cuando compartes tu fe con los demás? ¿Qué crees? Uno, nos fortalece más a nosotros que a ellos cuando tú compartes tu fe. Porque ahora no nada más tienes la responsabilidad de compartir, sino también de leer para poder compartir. Es más, lee el versículo del día y compárteselo a alguien. ¿Ok? Nos enfocamos en ser buen testimonio. Ya no nada más tenemos que compartir, sino también portarnos bien, ser un buen ejemplo para las personas. Y el tercero es que sembramos una semilla de bendición en la gente. Ahí cierra tus ojos donde estás. Voy a orar rápido y comenzamos con 3 puntos súper rápido. Padre, te doy gracias por cada uno de los que están aquí, Señor. Que esta semilla, Padre, caiga en sus corazones, que tu palabra caiga en sus vidas, en sus corazones, y que cuando salgamos de aquí, Señor, nos multipliquemos, Padre, porque hemos compartido tu fe, Padre. Perdimos una multiplicación de talentos, una multiplicación de jóvenes, una multiplicación de personas, pero más que una multiplicación de tu evangelio en esta ciudad, de que hay mucha gente que todavía necesita conocer de ti. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Punto número 1, es una orden de Jesús compartir de Dios. Es una orden de Jesús compartir de Dios. Marcos 16:15. Entonces les dijo, alguien que se lo sepa de memoria, vayan por todo el mundo y prediquen la buena, ¿sí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién? A todos, ¿verdad? A toda criatura. Es un mandato de Dios. A veces pensamos que necesitamos un día especial o ir hasta Houston o ir hasta Dallas para compartir el evangelio. Pero aquí en Austin, en donde estás tú, hay que ir a predicar el evangelio. Ahora, la buena noticia, ¿saben cuál es? Es también en Mateo dice, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Y qué más? Bautícenlos en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana hay bautismos. ¿Alguien se necesita bautizar? ¿Quién no está bautizado? ¿Alguien que diga no soy bautizado? No soy bautizado. Si te quieres bautizar, mañana va a haber, si te quieres bautizar, mañana va a haber una clase a las 12 del mediodía aquí. Te invito a que vengas, tomes la clase y después te traes ropa para meterte al agua y después se van a ir a un lugar y los van a bautizar. ¿Para qué? Para evidencia del mundo, ¿sí? Para evidencia espiritual y del mundo y obediencia de que tú ya eres un hijo de Dios. ¿Vas a volver a pecar? Sí. ¿Vas a volver a caer en pecado? Somos pecadores. Dios te perdona. Pero no se trata de que, ay, ya me metí el agua y ya me bajaron y ya me subieron y ya soy perfecto. No, significa demostrarle al mundo que aunque te equivoques, tú siempre vas a ser un seguidor de Jesús. Eso es lo que significa. Ok, mañana te van a dar una clase un poquito más profunda, ¿verdad? Pero lo que necesitamos hacer es que no nada más, ¿sí?, estorbarles, no nada más compartirles, sino traerlos a la iglesia, hacerlos discípulos, que Diego decida ser un discípulo de Jesús y luego bautizarse para dar testimonio a las personas de que tú eres un hijo de Dios. Así que el que se quiera bautizar mañana, el reto es llegar a las 12 aquí para irnos para allá. El que no se ha bautizado, ¿ok? Mañana te van a dar la clase y mañana vas a aprender cómo es, por qué lo hacemos y todo eso. Y mañana Dios va a hacer algo poderoso. Punto número 2. Hay necesidad de hacerlo. ¿De hacer qué? De compartir la buena noticia. Hay necesidad de hacerlo. Romanos 10, 13 al 15. Mira, Dios no mandó ángeles a compartir el evangelio. ¿Tú crees que no sería fácil mandar ángeles
Y que en vez de que se te apareciera yo, que hacía que se apareciera un ángel. Es más, no puede bajar Jesús a hablarte de Dios, de Él, de que Él es Dios. No puede. Pero ¿sabes qué? Dios no escogió ángeles para hablar de Dios. Dios no escogió a nadie, ni animales, ¿verdad? Porque Dios puede hacer hasta hablar un burro, que no me haga hablar a mí, ¿sí? Pero Dios escogió a personas para compartir el evangelio. Si no hubiera escogido, pues animales, ¿verdad? Para compartir de que, arrepiéntete. Pues no, escogió a personas. ¿Sabes a qué personas escogió? Le haría Trump. A ti. ¿A quién escogió? A ti, para hablar de Dios. ¿Sabes a quién escogió? A Maquela para hablar de Dios. A Belén para hablar de Dios. Y Belén dice, ¿y yo qué voy a hablar de Dios? Pues lo que sabes de Dios, lo que Dios ha transformado en tu vida. Te escogió a ti, Gadiel, para hablar de Dios, para exaltar el nombre de Jesús. Ok, Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. A ver tus pies. Si los tienes feos, es que tú no eres. No, pues yo ya hubiera valido, ¿verdad? Y las mujeres con el ojo de pescado, ¿cómo se llama? Ya valieron, ¿verdad? Pero no sé, no, con el callo, ¿verdad? Que tiene ahí. No se trata de los pies, de qué tan hermosos los tengas. Se trata de que tú, qué hermosos son las personas, aquellas que llevan las buenas nuevas de Jesucristo a las personas. ¿Y quiénes van a ser los que le van a predicar? Tú, Gadiel, ¿sí? Mateus es el que le va a compartir a la gente de Dios. Mientras cambia el vidrio, ¿verdad? Le vas a decir, tú puedes estar igual de cristalino que este vidrio. Algo así. ¡Oh, me la vallé! No, hombre. Me recuerdo una vez de que vinimos a la iglesia, ¿sí? Estábamos de cuenta de los chavos. Y llegó un chavo, pero bien tatuado. Y se sentó a mero atrás. Y yo dije, empecé a orar, dije, ay Señor, este hombre está medio raro. Y así llegó, así como que trabado. Y así dije, no, de todos, ese es el que menos va a querer conocer de Dios. Y después termina la prédica y dice, no me acuerdo si era Daniel Ayala, dice, ¿a quién le gustaría aceptar a Jesucristo en su corazón? ¿Y sabes quién fue el único que levantó la mano? El tatuado, ¿sí? Levanta la mano. Y luego cuando vamos con él, oye, felicidades que aceptaste a Dios y que no sé qué. Y empezamos a compartir con él y dice, es que no sé qué pasó, pero yo ya, algo Dios había hecho en mi corazón que ya venía preparado para aceptar a Jesús. Te cuento otra. Estaba en la alabanza y llegó una chava que parecía americana, ¿verdad? O sea, me refiero a que súper güera, sí, o sea, súper güera de ojos así, o sea, parecía de otro lado, ¿verdad? Y toda tatuada, pero esa sí, o sea, si el otro estaba tatuado, esta sí estaba bien tatuada, tenía un chivo aquí así en toda la cara. Y agujerada la cara porque creo que traía un chorro de aretes antes, ¿verdad? Y luego estaba yo en la alabanza y la veía y yo estaba esperando donde empezara como que algo así. Yo dije, ay no, o sea, dije, o va a venir o me va a pegar o algo así, porque estaba una adoración súper buena y profunda. Y de repente empieza a quebrantarse y a quebrantarse. De repente de su bolsa saca una Biblia y empieza a llorar
y empieza a aceptar a Dios y empieza a Dios a cambiar su vida. De repente empezó a ir a nuestras FC y luego empezamos a tener ahí la comunidad y ella se empezó a integrar y todo eso. Y resulta que ella tuvo una vida pasada. Ella tuvo una vida en donde pues ella quería ser de una forma, pero cuando Dios vino a su vida le dio identidad, ¿verdad? Y ella ya tenía o sea, sus tatuajes y su forma de cómo se veía ella no era nada comparado a cómo era ella en su corazón. Era la persona más buena del mundo. Y a veces tú te puedes ver malo por fuera, pero por dentro yo sé que eres una buena persona. Yo sé que Dios tiene algo dentro de ti. Yo sé que aunque tú digas, yo creo que no tengo nada bueno en mi vida, Dios sí ve algo bueno en ti. Y lo veía en ella y lo veía en el otro chavo, ¿verdad? Y ahora, no te fijes en el aspecto, porque a veces también vemos a alguien, ay, es que es muy rico, ¿verdad? Tiene mucho dinero y no va a querer nada con Dios porque lo tiene todo. No, esa gente también necesita. Pero también una vez llegó aquí a la iglesia un vagabundo, ¿sí? Un homeless, llegó a la iglesia. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice? Olía muy feo. Lo primero que hice fue abrazarlo y le di la bienvenida. Y empecé a orar con él. Le compré una Biblia. Me dice, es que me dice él, creo que la próxima semana cumplo años. ¿Qué crees que hicimos? Le compramos un pastel y le compré un regalo. ¿Qué crees que le compré? Una Biblia. Y cuando llegó aquí, llegó y él lo primero que hacía, pues, o sea, estaba muy cochino él. Él lo primero que hacía era arrodillarse y empezar a orar y todo eso. Y llegué yo, era tan buena persona, nos quedamos horas platicando él y yo, tuvo una vida súper fuerte. Y cuando llego, yo creo que, no sé qué fue lo que le pasó. Yo no sé si era la primera vez que le regalaban algo, pero le dije, te compré un regalo. Me dice, no. Y empezó así como que, yo, no, sí, estudia la Biblia. Entonces yo me voy y donde regreso dejó la Biblia y veo que se sale. Y ahí voy yo, ¿a dónde vas? No, ya me voy. Y fue la última vez que lo vi. No sé qué impactó tanto en su corazón. Le digo, es que te tenemos un pastel. Y ya nos comimos el pastel sin él, ¿verdad? Pero el evangelio se le comparte a todos. Tú no sabes, tú no veas el aspecto de lo que ve. Es más, a veces cuando se ve, la otra vez vi en un TikTok una persona que le estaba compartiendo a alguien vestido súper así endemoniado, me explico, con los cuernos de chivo y todas las estrellas de 5 picos y todo eso, y necesitaba tanto de Dios, me explico. Hay que compartirle a todas las personas que tú veas, no te fijes en el aspecto que tenga. Y tercero y último, es responsabilidad de nosotros anunciar la verdad. En la Biblia habla de los centinelas, ¿verdad? Los centinelas era un vigilante que estaba, cuando venían a atacar, era un vigilante que estaba alrededor de donde estaban, era un vigilante, un soldado, ¿verdad? Ezequiel 33, 6 al 8 dice, ahora bien, el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente. A ver. Pero bueno, aquí dice centinela, allá dice atalaya, ¿verdad? Una atalaya, un centinela, ¿verdad? Es una persona que avisa, ¿verdad? Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. O sea, ¿quién va a ser la culpa del que no avisó? Del que sabe que viene el enemigo y no avisa. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi Padre. ¿Qué es lo que vas a hacer? Tú como atalaya, decirle a la gente, puedes cambiar, tienes que hablarles de la palabra de Dios. Siguiente, dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré
de tu mano. ¿Qué significa esto? Tú conoces la verdad de Dios. ¿Quién es el responsable de hablar de Dios? ¿De que la gente vaya al cielo y no al infierno? Tú. ¿A quién nos dio la confianza Dios? A nosotros. Así que, con esto dicho, un centinela o un atalaya es un vigilante, se encarga de avisar que viene el enemigo. Ten cuidado. Ten cuidado con lo que estás haciendo. Y me acuerdo que, mira, Dios me trajo a Estados Unidos para algo, ¿verdad? Y yo iba todos los días a un tiempo, un señor, me dijeron, no, hay un señor que necesita oración y necesita conocer de Dios porque creo que le dio como un infarto o algo así. Y yo me encargué de ir a visitar al señor al hospital. Y ahí en el hospital íbamos todos los días y siempre me acompañaba algún hermano ahí de la iglesia, de aquí de la iglesia. Iba todos los días y iba a visitarlo. Orábamos, leíamos la Biblia y me iba. Orábamos todos los días. Y tengo un chorro de cosas que hacer, ¿ya? Todos tienen cosas que hacer, ¿verdad? Pero yo iba, oraba por él y todo eso. Y un día no tenía ganas de ir, ¿sí? Porque pues a veces me canso. Un día no tenía ganas de ir, entonces todos me cancelaron, todos mis amigos de la iglesia me cancelaron. Y dije, ay, pues ¿para qué voy a ir solo? Entonces ese día dije, el Espíritu Santo me dijo, ve. Y ese día agarré el carro, llegué, me meto y en el cuarto estaba toda su familia. Ese día me recibe, Emanuel, qué bueno que viniste, aquí está toda mi familia. Me decía algo así como que estoy listo, Dios, es lo más maravilloso, me da mucho gusto conocer de Dios. Y yo, y ya le compartí de Dios, sembré la semilla en su familia y empecé a orar y abrí la Biblia, oramos, leímos la palabra de Dios, me voy y al día siguiente se murió. Pero anunciamos el evangelio. Mi responsabilidad era que cuando él se muriera, él se fuera al cielo. Que cuando él se muriera, toda su familia supiera la esperanza que hay en Cristo Jesús, de que cuando moramos vamos a ir al cielo. Dios me mandó a ese hospital a hablar de su palabra. Pero ¿sabes qué? Dios te manda a lugares, al trabajo, a donde vayas, para seguir hablando de Dios, para anunciar el evangelio. ¿Sabes dónde puedes comenzar? En tu casa. ¿Hay alguien en tu casa que no conoce de Dios? En tu trabajo, en el HIV, a las señoras, a Maris, que ya es señora y va al HIV. ¿Vas al HIV o al Walmart? ¿A cuál vas? A los dos, a donde hay oferta, ¿verdad? ¿Sí? A donde vayas. ¿Sabes qué? En la escuela hay necesidad. Tienes que invitar a la gente de la escuela. Oye, Yeshua y Amaris invitaban a un chorro de gente de su escuela. ¿Y ustedes? ¿Verdad que les toca a ellos invitar? Hay que invitar a sus hermanos de la escuela, a sus amistades de la escuela. Y para concluir, tengo un amigo que él iba a abrir un grupo de la palabra, pues un grupo, iba a empezar un grupo, una CFC, una célula, allá en México. Y dos personas y sus esposas le decían, cuando tú abras el grupo, invítame porque yo quiero ir. Cuando tú abras el grupo, y así le decían. Entonces un día se puso a orar, Dios le da oportunidad de abrir el grupo. Y no nada más vinieron los 4 personas que le dijeron, trajeron a sus papás. ¿Y sabes qué pasó cuando trajeron a sus papás? Se convirtieron en sus papás. ¿Y sabes qué pasó de eso? En 2 o 3 semanas ya habían 30 personas en el grupo.
Porque cuando tú empiezas a compartir el evangelio, no nada más te bendice a ti el Señor, va a multiplicar tus fuerzas, tus finanzas, tu vida. Va a empezar a hacer algo poderoso Dios en tu vida. Va a empezar a hacer algo poderoso Dios. Y para eso estamos orando, para que Dios traiga bendición a la iglesia. Es hora de compartir el evangelio, de estorbar, de invitar y de aconsejar y de traer gente a la iglesia, y de que tú no te preocupes qué va a pasar. Ellos se van a convertir solos, amén. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Dios va a hacer algo. Piensa en alguien. Ahorita conocí a un artista famoso en mi gimnasio. Te lo cuento súper rápido. Conocí a un artista que es famoso, un músico famoso en mi gimnasio y productor de música súper del mundo. Y estoy orando por él, porque sé que pronto, ahorita está fuera de la ciudad, cuando me lo encuentre le voy a compartir del evangelio. Y estoy seguro que Dios va a hacer algo y se va a convertir. ¿A quién crees tú que Dios puede traer a la iglesia? ¿Quién crees tú que le puedes compartir, que puedes orar por él y que Dios lo puede traer a la iglesia? A la persona que menos te la imagines, a esa persona Dios te va a usar. Sea esta noche que le mandes un mensaje, sea esta semana para que lo invites el jueves, el viernes o el domingo. Espíritu Santo, empieza a poner a alguien en la mente de estos jóvenes. Que tú, Espíritu de Dios, empieces a poner algo, una incomodidad en sus corazones para que ellos puedan actuar, compartir, Señor. Que empieces a mover sus corazones para que puedan traer a más jóvenes, adolescentes a este lugar, Padre. Y que tú, Señor, vayas trayendo a aquellos que van a ser salvos de esta iglesia. Yo te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.